sostendrá, sus promesas fieles son, mi alma guardará. Saludo, querido hermano. Es un placer compartir contigo nuevamente la segunda parte del tema que dejamos pendiente. Era el Pentecostés y la lluvia tardía. Si ustedes no vieron el tema anterior, acá les dejo en el enlace la lista de la serie profética que estamos desarrollando. Vimos que el Pentecostés tuvo un cumplimiento en la era cristiana del siglo I, con los apóstoles, pero tiene una proyección futura. Es un tema por demás interesante. Es un tema de salvación. Es un tema que envuelve y engloba a todas las religiones del mundo. Envuelve a ti y me envuelve a mí. Seas católico, seas cristiano, seas evangélico. Esta verdad está en las Sagradas Escrituras. Una vez más, esto es principio de vida. Quédate con nosotros. Como dijimos en el estudio anterior, el Evangelio se predicó en todo el mundo occidental y en algunas partes de Asia Menor. Hicimos el análisis que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y que el cumplimiento de la lluvia temprana, de lo que aconteció, fue interpretado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que él dijo: esto fue lo dicho por el profeta Joel. Ahora, nosotros vamos a analizar que lo dicho por el profeta Joel tuvo un cumplimiento parcial en la primera era, pero el mensaje total de lo que dijo el profeta Joel se cumple justo antes del día grande y espantoso de Jehová. Vamos a analizar esto. En el libro de Joel, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente. Yo los invito, queridos, a leer todo el libro de Joel, capítulo 1 y capítulo 2, y nos da símbolos respecto a la espiritualidad que estaba viviendo Israel en el tiempo que habló Joel. Pero también ese mensaje de la espiritualidad se aplica para hoy, se aplica para mí, se aplica para la iglesia de la que seas, para hoy en este tiempo. En el capítulo 2 dice en el versículo 21 lo siguiente: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. ¿Qué grandes cosas iba a hacer Jehová? Dice el versículo 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid darán sus frutos. Nos está describiendo que todo lo que anteriormente se había descrito como una sequía tremenda y que la langosta hizo desastres en las cosechas de trigo, ahora esa situación se iba a revertir. Y todo ese panorama desalentador se debía a la falta de agua. Ya lo leímos, San Juan capítulo 7, en el tema pasado. El agua simboliza el Espíritu Santo. Entonces, esta carencia espiritual de la gente se debía a la falta de Espíritu Santo. Ahora llueve y los pastos van a reverdecer, los árboles van a dar fruto y la higuera y la vid van a dar fruto, porque viene la lluvia. Qué grandes cosas es la que va a hacer Dios en la tierra. Dice en el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, gozaos
y alegraos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, dicen algunas versiones. Otras versiones dicen arregladamente. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es interesante que dice la lluvia a su tiempo, ordenadamente. Dios es un Dios de orden, y cuando manda la lluvia temprana fue en un tiempo específico. Pentecostés quiere decir 50 días después. ¿De qué? De las fiestas del Cordero. Esos símbolos se cumplieron con Cristo. Cristo fue nuestro Cordero, el Cordero de Dios dado al mundo. Cristo muere y 50 días después viene el Pentecostés literal, se cumple la lluvia temprana. Ahora, ¿por qué yo digo que hay un cumplimiento parcial? ¿Por qué no están tan acertados los evangélicos, los pentecostales que dicen que tienen el Espíritu Santo hoy en día? Ellos afirman que el Espíritu Santo quedó desde entonces, pero las Sagradas Escrituras dicen que no. Vamos a ver en la Biblia que el Espíritu Santo se retiró en el siglo I. Dice que el versículo 24, luego de que Dios mande la lluvia temprana y la lluvia tardía, que será como fue al principio, dice, y las eras se henchirán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revolón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Las eras se henchirán de trigo. Quiere decir que el mensaje iba a tener efecto. Hoy en día, el mensaje genuino, el evangelio eterno, es enorme, es hermoso, pero la gente no quiere saber nada con renunciar a su vida, con renunciar a los pecados. La gente no quiere saber nada con Dios. Hoy en día es muy difícil evangelizar, queridos amigos. Hoy la tarea, incluso la tarea primordial, no es que una persona sea de tal o cual religión cristiana, sino es que por lo menos crean en Dios. Esa es la lucha contra el agnosticismo, contra el ateísmo que se han transmitido en las escuelas, en las universidades. Creer en Dios es la principal obra que podemos hacer hoy. De ahí, si hay alguien que quiere aprender más, bienvenido sea y va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Y tiene que vivir en coherencia con esa verdad, si no Dios le va a demandar como pecado al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, yo dije al principio que se cumplió de manera parcial. Vamos a ver el primer pasaje que vamos a utilizar para ver que se cumplió de manera parcial. Este mensaje va a dejar gran cantidad de adeptos al pueblo de Dios, como vimos en el primer tema. Vino el Espíritu Santo, se convirtieron 3.000, después 5.000, aumentaban en gran manera, en gran número, ya no se los contaba y día a día crecía. Y se bautizaban todas las almas preparadas por Dios desde la eternidad para recibir la salvación. Cosa que antes no pasaba de la lluvia temprana. Ahora, dice el versículo 28, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel y lo que lo interpretó Pedro. ¿Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Se cumplió en el Pentecostés? Sí, poderosísima obra del Espíritu de Dios. Pero sigue el mensaje, no termina allí. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Esto no se cumplió en el siglo I. Qué extraño. Dice ahora el versículo 31. Y el sol se tornará en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, tienen que pasar estos eventos sobrenaturales en la tierra
y estos eventos sobrenaturales del Espíritu Santo en los hombres. Dice el 32, y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, que es la iglesia, y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, en los que mandaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Acá habla de Jerusalén, de Sión, se refiere no se refiere a la Jerusalén literal y al pueblo de Sión literal, no se refiere a los judíos literales. El apóstol Pablo dice que no es judío el que es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Todos los que sean bautizados por la fe en Cristo Jesús son verdaderamente israelitas. Son israelitas del espíritu, los que creen, no los que vienen de la carne. Ahora, queridos amigos, estos eventos tienen que pasar antes de la venida del día grande y espantoso de Jehová, la segunda venida. La buena noticia es que Cristo viene por segunda vez. Pero antes de su venida tienen que haber estas señales en los cielos. Y tiene que haber este gran suceso del derramamiento como nunca antes se vio en la historia de la humanidad. Solamente similar a la lluvia temprana. ¿Por qué dijo lluvia temprana y lluvia tardía? Esto es un símbolo, lo vimos en el tema pasado también. El campo es el mundo, la buena palabra es la semilla, el trigo representa a los verdaderos hijos de Dios, las cizañas representan a los que parecen ser hijos de Dios, tienen apariencia de ser hijos de Dios. Entonces el Señor, cuando muere, funda un pueblo, compra con su sangre una iglesia y le da la lluvia temprana, funda ese movimiento cristiano, la dispensación cristiana. Ahora, para terminar la cosecha, para madurar los granos, que es lo que nos decía el versículo 21 y 22 de Joel, otra lluvia, la tardía, para que los granos maduren, si no, no pueden madurar. Cristo, cuando viene por segunda vez, dice, por ejemplo, en San Juan capítulo 14, una promesa, el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Eso se fue a hacer Cristo al cielo. Y si fuere y prepararé lugar, vendré otra vez, la gran promesa de la segunda venida del Señor. Y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque va a haber un pueblo que le va a pertenecer a Cristo. Va a haber un pueblo que va a estar sellado con el nombre de su Dios escrito en su frente. Y ese sellamiento va a ser bajo el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor va a hacer algo muy grande antes de su venida. Mateo, en el capítulo 24, ustedes pueden leer, ver el tema, hermanos, de las señales de la segunda venida. En la serie que les voy a dejar abajo, ahí están las señales de la segunda venida. Hay un análisis que les comparto. Y entre esas señales, la más fuerte de que el día del Señor está cerca, es que la obra del Evangelio tiene que terminarse, se tiene que culminar. No va a venir el Señor sin que esa obra de salvación se manifieste. Dice en el capítulo 24, el versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Observen ese detalle, en todo el mundo, por testimonio a los... Y entonces vendrá el fin. Cuando hicimos el análisis, Cristo lo mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, comenzando desde Jerusalén, de Samaria, hasta lo último de la tierra, les dijo. Pero es interesante, hice notar que no se les permitió ir a Asia. Cuando Pablo en el segundo viaje quiere ir a Asia, no es el Asia que nosotros tenemos en la cabeza, sino la provincia de Asia, en la que se menciona en Hechos.
que lo que hoy sería Turquía, parte de Siria. Cuando Pablo quiere ir a Asia, el Espíritu Santo se lo impide. Mas en el tercer viaje se le permite ir a Asia. Eso quería decir que Dios tenía un tiempo para esa gente y aún no había llegado. Pablo debió esperar otro tiempo para recién ir y predicarles. Y de ahí vienen las iglesias de Éfeso, de Colosa, de Esmirna. Ahora, el Evangelio fue predicado en Occidente y en Asia Menor. Llegó hasta Etiopía, por ejemplo, hasta algunos lugares de África. Pero el Evangelio no penetró en Asia. ¿Por qué? Si la promesa decía que iba a ser a todo el mundo. Y si ustedes estudian la historia, en Asia Oriental había muchos reinos, había imperios. Pero el Evangelio no entró a ese lugar. Hace poco, no hace mucho, entró el Evangelio. Por ejemplo, podemos ver este dato de la mano de... Por mano de Tomás, supuestamente esto dice la historia, llegó el Evangelio hasta la India, se dice. Pero nosotros observamos que mayormente todo el Oriente y el Lejano Oriente tenían sus creencias paganas, tienen sus deidades, tienen sus culturas, y el Evangelio llevó mucho trabajo entrar ahí. Hasta hace poco, en 1865, el Evangelio no estaba en China. Ya miren la cantidad de años que pasó. Entonces, analicemos esto. En el siglo I de los apóstoles, el Evangelio no entró a Oriente. ¿Por qué? Si el Señor había dicho a toda la tierra. Y además es a saber que el Evangelio no llegó a América. Aún no había sido descubierta. Más allá de que los mormones quieran hacer figurar que Cristo apareció supuestamente a los aborígenes y le dio las tablas del Morondí, lo cual no tiene ninguna prueba histórica ni dato fehaciente que compruebe tal cosa. Nunca encontró ningún colonizador una iglesia ya formada acá, sino Cristo, si hubiese venido Cristo ya habría una iglesia. ¿Sí? Eso es un buen dato, hermano. Entonces, el Evangelio en la lluvia temprana fue predicada de manera parcial, pero en la lluvia tardía será de manera total. Y esto cumplirá, este versículo 14 de Mateo 24, será predicado el Evangelio a todo el mundo. Dios tendrá a sus hijos que van a ser ungidos por la lluvia tardía y van a llevar este mensaje, van a ser capacitados, igual que los apóstoles. Nosotros hoy en día somos igual de defectuosos, igual que sufrimos de tentaciones, que caemos, que nos levantamos, que caemos, dudamos, somos cobardes, como fue con Pedro, como fue Tomás. Pero ellos fueron convertidos e investidos por la lluvia temprana cuando se consagraron y pidieron perdón por todos sus pecados y perseveraban unánimes en oración. Ahora, en el siglo I, el Evangelio fue predicado a toda criatura, salvo los orientales, salvo América. Cuando venga la lluvia tardía, todo el mundo va a ser envuelto. La China va a ser envuelto, Rusia, Corea del Norte, Japón, la India, Pakistán, Kazajistán, las islas más remotas, todo el mundo va a ser envuelto por el Evangelio genuino, el Evangelio eterno. Ya vamos a ver al final del tema esto. Queridos amigos, lluvia tardía es aún más poderoso que la lluvia temprana de los apóstoles. No es que sea más fuerte el espíritu, no es que sea más grande, sino que tenemos una población aún más grande, que en ese tiempo los medios de comunicación van a captar todo eso y todo el mundo se va a enterar de los verdaderos milagros, de los verdaderos prodigios y del verdadero mensaje del Evangelio eterno. Ahora, el apóstol Pablo nos va a decir, ya al final de su ministerio, tanto Pablo como Pedro fueron avisados del Espíritu Santo que iban a morir pronto. Y que qué iba a pasar cuando ellos iban a morir, el Evangelio iba a ser atacado.
Si ustedes ven las cartas de los apóstoles, Pablo amonestaba a los efesios, amonestaba a los gálatas, amonestaba a estos, porque los judíos querían judaizar a los gentiles, porque ya había un error doctrinal. El apóstol Pedro decía que las cartas del apóstol Pablo las tuercen los indoctos e inconstantes para su propia perdición, o sea que ya había problemas. Y el apóstol Juan, que habla de los anticristos, que habla de los nicolaitas y sectas que surgían en ese tiempo y querían perturbar el evangelio eterno. Ahora el Espíritu Santo le dijo también a Pedro y a Pablo que pronto iban a ser martirizados. Ya sabían ellos por declaración divina que iban a sufrir el martirio. Dice en Hechos capítulo 20, el versículo 29. Porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Iban a entrar lobos rapaces. Después de su partida. ¿Por qué no entraban mientras estaba Pablo? Porque Pablo, lleno del Espíritu Santo, se le oponía. Y con autoridad, el versículo 30. Y de vosotros mismos, fíjense de dónde surge la apostasía. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. 3 años les estuvo predicando y luego le escribió estas cartas, Pablo. Les amonestaba. Cuando yo me muera, ustedes tienen que defender el evangelio porque va a venir la apostasía, de vosotros mismos se van a levantar. Y esto está hablando del siglo I, no en el tiempo de la Reforma, como quieren hacer parecer algunos apologistas católicos que esto se refiere a la Reforma protestante. No se refiere, está hablando del tiempo de Pablo. ¿Qué nos va a decir Pablo con respecto a esto? Vimos algo en el tema anterior también, de que la lluvia temprana con potencia se retiró en el siglo I con la muerte. No siguió la lluvia con potencia todos los siglos de la humanidad hasta el día de hoy, hasta 1950 que se manifiestan los pentecostales en Estados Unidos. No siguió. Se retiró la potencia. Si no, hubiésemos siempre tenido resurrecciones de muertos, milagros poderosísimos. El brazo que no había, aparece un brazo en el nombre de Jesús, hubiera habido sanidad de todo el tiempo, ya todo el mundo hubiese estado convertido, ya Cristo ya hubiese venido. Pero Dios tenía otros planes. El Espíritu Santo se retiró. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo se retiró? ¿De dónde saco esto? Vemos acá que el apóstol Pablo se oponía a los que levantaban mensajes contrarios a la sana doctrina. Ahora, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo va a dar otra instrucción clara y una advertencia. Había gente que decía que en el siglo I iba a venir Cristo, iba a ser la segunda venida. Como se pueden llegar a confundir si estudian la lluvia temprana y ahí ven el día grande y espantoso de Jehová, entonces algunos creían que Cristo iba a venir pronto. O la confusión cuando fue la historia del monte de la transfiguración. Cristo había dicho, he aquí que están presentes algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Eso tiene una explicación. Pero eso llevó a los cristianos a pensar que Cristo iba a venir en el siglo I. Esto es un ejemplo de una creencia errónea en el siglo I a la que Pablo se va a oponer. Dice en el capítulo 2, el versículo 1. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, porque había algunos que se hacían pasar como si fuesen apóstoles. Como que el día del Señor está cerca. No está cerca, muchachos. Tiene que pasar algo. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allá había dicho que iban a salir lobos rapaces y que iban a hablar cosas perversas. Acá ya le está dando nombre y apellido, la apostasía con el hombre de pecado. Y muchos hablan de un anticristo allá en el tiempo del fin, los que tienen interpretaciones escatológicas de los eventos proféticos, todos mandan a futuro. Y las escrituras, tema
tela para otro mantel, queridos amigos, nos declara que la apostasía comenzó a suceder en el siglo XIII en adelante, no allá al final. Ahora, dice que se sienta y se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o se adora. O sea, iba a haber algo que se iba a oponer, que iba a hacer un servicio de adoración falsa hacia Dios. Tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose parecer Dios. No hace falta que yo diga quién es, ni quiénes son, ni qué sistema es. ¿Sí? A buen entendedor, googleé un poco y va a descubrir quién es. Quien se sienta y se hace llamar vicario Philip Day. Ahora, esa apostasía no se podía manifestar en los días de Pablo porque estaban los apóstoles y se oponían. Dice el versículo 5 algo similar a lo que leímos en Hechos. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros decía esto? Les advertía. Y ahora vosotros sabéis lo que lo impide. ¿Qué impide? Para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué lo impide? Pablo. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo de lluvia temprana lo impedían. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. El diablo no estaba contento con la lluvia temprana, que se conviertan tantos judíos, que se conviertan tantos evangélicos, que se cierren tantos gentiles, que se cierren los templos paganos, que se cierren el culto a Diana, que se deje de preguntarle al oráculo de Delfos tal cosa, que se hagan iglesias y se prediquen en el nombre de Jesús. El diablo estaba furioso y les levantó persecución. Casi todos los apóstoles murieron martirizados por la feroz persecución del diablo. El único que no murió supuestamente martirizado, se cree que fue el apóstol Juan, se cree que murió de viejo de causas naturales. Pero todos los apóstoles fueron martirizados como el Señor había dicho, me seréis mártires, me seréis testigos. Todos murieron por amor al Señor. Ya lo dijo el apóstol Pablo. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces dice que el ministerio de iniquidad ya estaba obrando, solamente que espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Qué esperaba el diablo que sea quitado para que manifieste el espíritu de iniquidad? Dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense que ese sistema iba a estar de pie, desde que se manifiesta hasta la segunda venida. Todos estos temas, queridos amigos, vamos a desarrollarlo cuando estudiemos en el curso de Biblia para católicos las lecciones de Daniel. Y todo esto usted lo va a entender si es que por primera vez está leyendo estos versículos. Entonces, ¿qué impedía que se manifieste? Fíjense que antes de la segunda venida de Cristo ya estamos describiendo cosas. Tiene que haber la predicación a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Pero el apóstol Pablo también nos dice que tenía que venir la apostasía, que salía del cristianismo. Iba a ser una gran apostasía, iba a aparecer el hombre de pecado que se iba a aparecer como Dios. Se iba a sentar en el trono de Dios y sale del cristianismo, no sale de otro lado. No sale de otro lado. Ahora, con esto vamos a entender a esto que me refiero de que el Espíritu Santo se retiró en el siglo I. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 18, lo siguiente. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿El último tiempo de qué? Aproximadamente Juan escribió esto en el año 60. Juan escribió esto después de Apocalipsis. Aproximadamente el año 93, 95 fue lo último que escribe Juan. Esto es posterior a Apocalipsis. Ya es el último tiempo. Juan, pero ¿último tiempo de qué? Si falta la apostasía, falta que se predique la lluvia temprana, la tardía haga efecto. Recién. ¿Último tiempo de qué, Juan? Ahora dice, hijito, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo viene, ¿cuándo viene? ¿Allá al fin del mundo? ¿O en el 2025, 2031, 2024? No, ahí cerquita nomás, ya estaba activo el misterio de iniquidad.
Así también en el presente han comenzado a surgir muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Sabemos que es el último tiempo. ¿Por qué sabían que era el último tiempo? Salieron de nosotros, mas no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, es decir, en el conocimiento de la doctrina y de la verdad. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está la clave, querido amigo. Se iba a morir Pablo, ¿qué dijo? Se iban a manifestar los lobos rapaces. No iban a perdonar a nadie. Se iba a morir Pedro, se iban a manifestar los lobos rapaces. Se iba a morir Juan, se iban a manifestar y se iba a poner en marcha, en práctica, el misterio de iniquidad, y el fruto de eso iba a ser el hombre de pecado. Un sistema falso de adoración. Como más con nombre y apellido, comienza a gestarse en el 323 y recibe poder y liberación absoluta y potencia absoluta en el 538 después de Cristo. Tema para desarrollar y para que vean, queridos amigos, las lecciones de Daniel. Entonces, ya es el último tiempo. ¿Por qué? Porque ya se iba a morir y no iba a haber quien se oponga. Y el Espíritu Santo ya no iba a refrenar ese misterio de iniquidad. Se muere Juan, se muere Pablo, se iban muriendo todos los apóstoles y ya se retira el Espíritu Santo. La mayor prueba de que el Espíritu Santo se retiró es que no hay milagros después. Uno que otro milagro por allá, una expulsión de demonios, una sanación y más versos, más cuentos, más cosas traídas de los pelos que realidades, queridos amigos. Entonces, esa es la mayor prueba que tenemos para decir que la lluvia tardía se retiró. Los milagros no habían milagros con potencia. Sino todo el mundo ya sabría, todo el mundo ya hubiese sido evangelizado. No habría isla que no estuviese lleno de cristianos y creyentes. No habría tanto ateísmo, paganismo, agnosticismo, ateísmo, brujería. No habría esas cosas. Ya Cristo hubiese venido. Pero como el Espíritu Santo se retiró por designio de Dios, el Evangelio volvió a un estado ordinario, natural, como era previo al Pentecostés. Al mismo ritmo que avanzaba el Evangelio en los tiempos anteriores a Cristo. Había la verdad, el Espíritu Santo llamaba, tocaba en los corazones a quien tenía que tocar, los convertía, los preparaba, pero no con potencia y con poder como fue en la lluvia temprana. Entonces, queridos, ¿qué pasó? Pasaron los siglos. Apocalipsis profetiza que la iglesia pura que el Señor compró iba a empezar a pervertirse y se iba a apartar de las verdades, que iba a cometer adulterio espiritual, adulterio doctrinal, con doctrinas paganas, y que se iba a pervertir el Evangelio. Eso profetizó. Entonces, pasan los siglos, llegamos hasta el siglo XX más o menos. Satanás sabe perfectamente los tiempos proféticos. El diablo conoce las escrituras, no se engañe. El diablo cita la Biblia. El diablo es astuto, se disfraza como ángel de luz y tiene sus apóstoles. Como dice 2 de Pedro capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, tiene sus apóstoles. Entonces el diablo, sabiendo que perdió con la primera lluvia temprana, necesitaba levantar algo que contrarrestara la lluvia tardía. ¿Qué hizo Satanás? En Apocalipsis capítulo 13 nos dice lo siguiente: va a pasar esto en el fin del mundo. Ahora, interpretar los símbolos no nos va a llevar, nos va a sacar fuera de foco del tema. Yo quiero que vean lo que va a pasar en el tiempo del fin. Dice en el capítulo 13, el versículo 12, esta bestia que es un reino, está hoy vigente, es Estados Unidos, ejerce todo su poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Hace que en un tiempo X va a obligar a sus habitantes a
obedecer a un sistema religioso. Eso no está diciendo. Tema de otro momento, no lo vamos a desarrollar ahora. Pero yo quiero ir al versículo 13. Miren la obra que va a hacer Satanás. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este no es literal lo que va a pasar. Es un símbolo. ¿En qué oportunidades en la Biblia se nos habla de descenso del fuego del cielo a la tierra? Se nos va la cabeza al milagro de Elías, cuando quemó el altar Dios, cuando hizo descender fuego y consumió todas las ramas, secó toda el agua y consumió hasta las piedras. Un gran milagro. Ahora, en el Pentecostés descendieron fuego en forma de lenguas sobre de los discípulos. El diablo va a disimular. Acá nos está diciendo que el diablo va a disimular milagros, dones, va a dar milagros, poder para hacer cierto tipo de milagros. Y Satanás, en la mitad del siglo XX, levantó desde los Estados Unidos las iglesias pentecostales. Antes de 1950, no había cultos como los que hay hoy en día, que es un ruidaje, que se tiran al suelo, que hacen ruido extraño, que se sacan los demonios, que le vuelve a entrar el demonio, le vuelve a salir, le vuelve a entrar, y el pastor grita. Esos mensajes, los movimientos pentecostales, queridos amigos, surgen en el siglo XX. Más precisamente, comienzan con William Seymour, en el supuesto avivamiento que ocurrió en la famosa calle Azusa en Estados Unidos, en una iglesia metodista. Y ahí comenzó a crecer exponencialmente el movimiento pentecostal, de los milagros, de los dones de lenguas, que ya hablamos en los temas anteriores, de los engaños satánicos. Entonces, estos movimientos se caracterizan por supuestamente estar ungidos por el Espíritu Santo, pero no guardan ni los mandamientos y sus prácticas no están en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo cómo deben ser los cultos. Los cultos deben ser basados en el intelecto, razonamiento, porque la fe viene de la palabra de Dios, no del sentimentalismo y del griterío. La excitación y el sentimentalismo es temporal. Eso no tiene fruto. La fe no es sentimiento, la fe es certeza, es convicción, es creencia. El apóstol Judas, en la epístola de Judas, el versículo 7, nos demanda que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica número 1 de cualquier culto que usted esté yendo o quiera ir? Que se lea y se estudie la Biblia de una manera principal en ese culto. Lo principal del culto es el estudio de la Biblia, no los milagros, no la liberación, no la prosperidad económica, sino la sanación de ese mal que agobia a todo el mundo, que se llama pecado. Ahí en el tema de qué es la iglesia, de la serie profética, también puede ver para qué está, qué hace una iglesia. Pero dice en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 1, el apóstol Pablo nos da esta siguiente instrucción, lo cual es muy olvidada en los cultos pentecostales. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, o sea, sin pecado ocultos, ya habiéndole pedido perdón a Dios por los pecados, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto, ¿cómo debe ser? Racional. Usted va a esos cultos y ve que la gente hace cosas extrañas, la pausa activa, que ahora se poseen por Espíritu Santo, entre comillas, la risa del Espíritu, y montones de cosas que no vienen del cristianismo, sino que vienen de la nueva era.
Querido amigo, yo no estoy condenando a aquellas personas que están en esos cultos. Pero si tiene la oportunidad de ver este mensaje, vea si lo que está practicando está en la escritura o no. ¿Sí? Esa es la sugerencia que le hago. Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Encontramos en esos cultos ruidaje, música mundana, reggaetón, rock pesado, rock suave, cualquier tipo de música. Mi hermano querido, le digo, la música tiene algo muy sencillito, pero muy sencillo para darse cuenta si esa alabanza es para Dios. Una, la letra. Analice las letras. Las letras hablan al hombre. Que tú te sientes, que tú sufres, que tú eres esto, que tú eres... Al hombre. No. El canto, la verdadera alabanza es a Jehová. La letra es exaltando el nombre de Jehová de cualquier canción. Eso es alabar a Jehová por medio del canto. Y los métodos de acompañamiento del canto está en Apocalipsis en Salmos 151. Al final del libro de Salmos está que el toque de salterio sea con suavidad. Que todo sea un toque suave. Un culto suave, un culto racional. Ahora, ¿qué hay de los dones de lengua? El apóstol Pablo dice que si uno habla y no hay quien interprete, que se calle, porque no puede haber ruidaje ni disensión en la iglesia de Cristo. Y dice en el capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, lea, hermano querido, ahí está la lista. Todos los dones reparte el Espíritu Santo para provecho. ¿Cuál es el provecho de que alguien esté hablando en una lengua rara que nadie entienda? Cuando los apóstoles recibieron el verdadero don de lenguas, ellos hablaban la lengua natal de cada uno. Ellos hablaban, el apóstol hablaba como habla cualquiera, pero el otro escuchaba la lengua que era de otro lugar, de otro territorio. Ese es el milagroso don de lengua. No empezar a repetir hasta caer en trance. Eso es otra cosa. Eso es, hermano querido, nueva era. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Pero no vamos a analizar este mensaje. Vamos a ir terminando el tema de la lluvia tardía. Bien. Ahora, cuando venga la lluvia tardía se van a cumplir los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Si nosotros hacemos un análisis de los textos en el Antiguo Testamento que se refieren al Pentecostés y a la lluvia temprana, hay cierta cantidad de textos que describen los acontecimientos maravillosos que sucedieron en la lluvia temprana. Pero si nosotros analizamos los textos que hablan de la lluvia tardía, hay cumplimientos mayores. Hay una mayor fuerza y potencia en esos cumplimientos. Vamos a ver en qué situación va a estar el mundo cuando venga la lluvia temprana. ¿Qué nos indica que la lluvia tardía, va a venir? Las señales de Mateo 24. Pestes, rumores de guerras, hambres, terremotos. ¿Sí? El amor de muchos se enfriará. Las señales de Mateo 24. Lo último que tiene que pasar es ser predicado el evangelio a toda tribu, nación y lengua. Ahora, cuando esté por ser derramado el Espíritu Santo, tiene que estar pasando esto, querido amigo. En Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Esos son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Se está simbolizando acá que esto que vamos a ver es mundial. ¿Qué estaban haciendo los ángeles de la tierra, los 4 ángulos? Deteniendo los vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué son los vientos que los ángeles estaban conteniendo para que no soplen? Y dice que no destruya el mar, que no destruya la tierra ni ningún árbol. ¿Qué estaban deteniendo? Dice el versículo 2.
Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Venía con el sello en su mano, porque viene el sellamiento. Teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los 4 era dado de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos, que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Esto es un tema aparte, hermano, estudiar en profundidad esto. Pero tenemos símbolos y vamos a interpretarlo de manera acotada. ¿Qué son los vientos? Si usted deja el dedo ahí en Apocalipsis 7 y va a Daniel capítulo 7, nos va a decir qué son los vientos, qué representan esos vientos. Daniel en el capítulo 7 ve sucesiones de reinos mundiales que iban a dominar la tierra. Pero en el capítulo 1, el capítulo 7, el versículo 2, dice en el libro de Daniel: veía yo en visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. O sea, en un símbolo, el mar simboliza pueblo, muchedumbre, lengua, tribu y nación. Apocalipsis 17, versículo 19. Eso significa las aguas, muchas gentes, muchos pueblos. Y esos pueblos estaban combatiendo, y en esos combates surgió un reino. Caía uno, surgió un reino. Caía el otro, surgió el otro reino. Caía el otro, surgió el otro reino. Los vientos quieren decir conflagración, quieren decir guerras. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 4, el versículo 11, dice lo siguiente. Jeremías 4, Cuatro 11 de Jeremías nos da otra interpretación del símbolo de vientos. Dice 4:11 simboliza las invasiones de los babilonios en los tiempos de Israel, cuando Babilonia destruyó a Jerusalén y al santuario por mano de Nabucodonosor. Dice el versículo 11: en aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén: viento seco de las alturas, noten, vientos, del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. O sea que no era una obra de purificación. Viento más vehemente que esto vendrán a mí, y ahora yo hablaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de vosotros, porque somos dados a saco. Se simboliza a las invasiones de los ejércitos opresores de Babilonia. Vientos, querido amigo, significa guerras. Entonces en el Mateo 24 dice: oiréis de guerra y rumores de guerras. Tuvimos la primera guerra mundial con sus desastres, el horror y la cantidad de muertes. La Segunda Guerra Mundial con el desastroso resultado y 6 veces más muertos, si no me equivoco, que la Primera Guerra Mundial por el avance tecnológico. Hoy en día rondan los vientos los rumores de una tercera guerra termonuclear entre las potencias occidentales y las orientales. Vean las noticias. Ahora, los ángeles están conteniendo esos vientos para que no hagan daño con las explosiones nucleares, con el desastre que van a causar en la tierra, a ningún árbol, a la tierra, al agua, para que no hagan daño obviamente a los hombres. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados los hijos de Dios en sus frentes. ¿Cuándo viene el sellamiento? Y ahora sí vamos a ir a la última parte del estudio. Espero que sepas entender que los temas importantes merecen mayor atención que los temas menos importantes. Yo sé que la gente le cuesta escuchar,
Pero si tiene que ir a ver una película de Star Wars que dura 3 horas y media en el cine, van y la ven con todo gusto. Pero tú eres hijo de Dios. Tú debes escuchar con mucha ansia, con mucho deseo, la palabra de Dios. Bien, la última parte. En Apocalipsis 18 se nos menciona lo siguiente. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo a la tierra teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Un ángel desciende de manera vertical. Viene con un mensaje. Ángel quiere decir mensajero. Ese mensaje cubre de gloria a toda la tierra. Y esto tiene que ver con lo que dijo el Señor Jesús. Será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces viene el fin. ¿Cuál es el mensaje? Y clamó con gran voz, o dando alaridos, dice en otra versión, gritos, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Esa apostasía que mencionó el apóstol Pablo en el tiempo del fin todavía va a estar presente. Y acá se la describe como la gran Babilonia. En Apocalipsis 17, la madre de todas las rameras de la tierra, estaba ebria de la sangre de los mártires. Esa gran Babilonia da a beber sus doctrinas a todo el mundo. Y acá se nos advierte: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Tema de otro estudio: la copa que tiene la gran Babilonia de Apocalipsis 17 son doctrinas falsas. Y todos beben de esa doctrina falsa. Y obviamente pecan. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Ahora, este mensaje que está hablando en el versículo 2 y 3 es lo mismo que en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Y este tema es para tema de otro momento. Pero el mensaje de los 3 ángeles es lo que es predicado con potencia cuando viene la lluvia tardía. En el mensaje de los 3 ángeles, el ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Antes de que los ángeles comiencen a hablar, Juan dice: y vi volar por medio del cielo a 3 ángeles que traían el evangelio eterno. Eterno quiere decir que no tiene ni principio ni tiene fin. Como el Dios es eterno, también el mensaje es eterno. El evangelio eterno no nace en una época X, no nació en el siglo XIX, en el siglo XVIII, no nace en el siglo XXI. El evangelio eterno siempre fue. Es lo mismo que creyó Adán, es lo mismo que creyó Abraham, Isaac, Jacob, es lo mismo que creyó Isaías, es lo mismo que creyó Daniel, David, es lo mismo que reveló Jesucristo, es lo mismo que enseñó Pedro y Pablo. Este mensaje vuelve a surgir en el mundo con potencia de lluvia tardía, con dones, con milagros, con poder, con sanaciones, con grandes ganancias de alma. Será derramado el Espíritu Santo sobre las mujeres, sobre los varones, y van a profetizar, van a ser profetas. Y muchas gentes van a entregar su vida al Señor. Todo el mundo va a tener la oportunidad de escuchar. Pero, querido amigo, para terminar este mensaje y esta reflexión vamos a llegar a lo siguiente. El versículo 4 es definitorio. Si usted obedece, se salva. Si usted no obedece, se pierde. Hoy en día, dice el apóstol Pablo, no es de salvación que usted pertenezca a tal o cual culto cristiano, o que nunca haya conocido de Dios. Es de salvación lo que hace la persona, las obras de bien, que la persona sea moralmente correcta.
Dicen en el libro de Romanos, en el capítulo 2, que los gentiles que no tienen la ley en sus conocimientos, no tienen la ley en sus corazones, que le demanda y le excusa de las cosas que son buenas o malas. Y esos gentiles que no tienen la ley van a juzgar a aquellos que sí tienen la ley, que tienen el conocimiento. Entonces, el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10 dice, yo tengo ovejas que no son de este redil, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales a su tiempo me conviene atraer. Otro más, de los judíos, en el libro de Romanos, en el capítulo 14 dice que ellos fueron endurecidos y están en ignorancia. Y Dios hizo eso con ellos para poderse compadecer de ellos y salvarlos. En el libro de Gálatas dice que, en Gálatas capítulo 3, que cuando los israelitas leen la lección del Antiguo Testamento por el cual Cristo revelado, tienen un velo, que no pueden ver, ni entender, ni interpretar que ese Cristo, que ellos pensaban que era un falso profeta, era Dios hecho carne. Pero cuando se corre el velo, se van a convertir al Señor y van a aceptar a Jesús mucha cantidad de judíos. Hasta hoy en día, esto no es definitorio de salvación. Pero cuando venga la lluvia tardía y se cumpla este mensaje, sí será de salvación. De salvación o perdición. El que acepta el llamado recibe el sello de Dios en su frente y le pertenece. Y el que no acepta se pierde para toda la eternidad y después recibe la marca de la bestia. ¿Por qué digo yo esto? Es una advertencia muy grande la que va a hacer el versículo 4. Cuando viene este mensaje, da el mensaje en el capítulo 2, declara todos los sistemas religiosos caídos, porque han bebido del vino de las falsas doctrinas. Ahora dice el versículo 4. A todas esas ovejitas que Dios tiene diseminado entre los pentecostales, los evangélicos, entre los adventistas, entre los católicos, entre los mormones y algunos ateos que no saben, agnósticos, budistas, todos van a ser llamados. Dice en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de su maldad. El versículo 8, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Vienen las plagas. Acá está diciendo, salid de ella, pueblo mío, salgan. ¿Quién está hablando? Y dice, salid de ella, pueblo mío, y es una voz que se oye del cielo, es Cristo que lo va a llamar. Salgan, para que no sean partícipes de su pecado. Mucha gente se va a convertir y va a aceptar y va a salir. Mucha gente, mucha más gente no va a salir y se va a perder. ¿Por qué? En ese movimiento sí será definitorio lo que creas. Será el esfuerzo más grande de toda la humanidad del Señor para salvarte. Ya no habrá más oportunidad después. Entonces será predicado este evangelio a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahora vamos a cerrar con el último versículo, Joel. Vamos a retomar lo que dijimos al principio del libro de Joel. Ahora sí vamos a entender lo que fue descrito en el libro de Joel. Entonces, la lluvia temprana vino en la primera era del cristianismo. La lluvia tardía vino al final de los tiempos, antes que Cristo venga, para culminar el mensaje del cristianismo. Entonces, dice en el capítulo 2 de Joel, el versículo 28, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, iban a haber visiones y sueños. Y ahora sí viene el versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Qué va a haber en el cielo? Iban a haber prodigios. En la tierra, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a haber en la tierra? Sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué son las columnas de humo? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es el fuego? Está describiendo una conflagración general, cuando en aquel tiempo ya los ángeles suelten los vientos y se dé una tercera guerra termonuclear.
esa tercera guerra termonuclear va a ser refrenada para que el daño completo de lo que significaría una cosa así no destruya toda la tierra ni los habitantes, porque Cristo viene y tiene que encontrar gente, ¿verdad? Entonces son refrenadas en el tiempo de la plaga. No llega a haber una conflagración completa, sino un inicio de esto, porque va a haber sangre, fuego y columnas de humo. Vean los hongos, cómo quedan los hongos radioactivos de las explosiones de las bombas nucleares. Ahora dice el versículo 31, iba a pasar, en la tierra iba a pasar eso, en el cielo ¿qué va a pasar? El sol se tornará en tinieblas y la luna sangre, antes, no allá en el siglo I, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en ese tiempo, cuando ya sean sellados, será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y a los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Me encanta terminar siempre con el capítulo 3, el versículo 14, este tema. Muy interesante. Dice el versículo 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Usted quiere aprender más acerca de estos temas que estamos estudiando? Sería una buena sugerencia que se suscriba. Que se suscriba para que pueda recibir las notificaciones. Y si tiene alguna pregunta o no está de acuerdo en algo, deje sus comentarios. Y yo, a la brevedad, cuando tenga tiempo, le voy a contestar seguramente. Quizá un poquito tarde, pero le voy a contestar. Hay muchos pueblos, muchas iglesias en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿A quién quieres seguir tú? ¿A un pastor? ¿A un cura? ¿A quién quieres seguir? ¿A un hombre? Maldito el hombre que se fía en brazo de otro hombre y pone brazo de hombre como brazo de Jehová. Yo, Jehová. Hay maldición, querido, porque usted tiene que ser guiado por la Biblia, por la palabra de Dios, no por la opinión de ningún ser humano. La palabra es nuestra lámpara, es nuestra guía y es la que nos da una perspectiva profética en este aspecto. Vamos a recibir la lluvia tardía. Prepárese, porque el tiempo está cerca. Esto fue Principio de Vida. Hasta la próxima.